¿Qué tal, hermanitos? ¿Cómo están? Los saludo con todo el gusto y el cariño de siempre desde la Ciudad de México. Hoy vamos a abordar un tema que es muy necesario, que es hacer un análisis de lo que deja López Obrador, que ya está a unos días, afortunadamente, de irse. Se acaba la pesadilla. No sabemos si va a empezar una nueva o una peor, si se va a acentrar la dictadura o la destrucción de las instituciones del país, de la democracia, para dar paso a un régimen más autoritario de corte totalmente socialista. Pero bueno, pues ya será cosa de ir viendo cómo también actúa la oposición, lo que hacemos también los ciudadanos para no permitir que todo el poder se quede concentrado en unas manos sin que hagamos absolutamente nada. Eso no sería lo propio de ciudadanos verdaderamente democráticos y católicos, porque un católico no se puede quedar con los brazos cruzados ante las injusticias y mucho menos un cristero que es básicamente una persona que defiende la fe pero que también defiende la verdad, no se queda callado ante las injusticias. Nosotros nos reconocemos obviamente como cristeros, pero no hacemos ningún llamado en ningún momento al uso de la violencia, al contrario, por un camino pacífico. Hemos estado hablando en programas previos de la resistencia cristera activa pacífica. La abreviamos como RECAP, ¿no? RECAP. En su momento, en los ochentas, finales de los ochentas, esto fue resistencia civil activa pacífica, pero hoy más bien vamos a transformar esta palabra de civil en cristera, porque las circunstancias han cambiado y los ataques contra nuestra fe se han incrementado muchísimo y la destrucción de nuestros valores fundacionales de Occidente, los valores cristianos evidentemente que ha avanzado en esta agenda de estos gobiernos socialistas y parece que pues todo indicaría que va a aumentar esto, que va a seguir habiendo ataques contra nuestra fe católica, contra la familia natural, contra la propiedad privada, contra la patria en el sentido en que la conocemos. Entonces, pues no nos podemos quedar callados. Hoy vamos a ver 15 puntos del legado de López Obrador. Y bueno, para ir empezando, si me permiten irles compartiendo esta pantalla, den un segundo, por favor. A ver, miren mis hermanitos, que voy a ponerme los lentes. Esta nota es del uno más uno de la periodista Karina A. Rocha Priego, firmada el 22 de septiembre del año que corre. Dice, deja AMLO la deuda más cara de la historia. Entonces, punto número uno, la deuda que asciende, según cálculos de varias fuentes, a 17.7 billones, con B, billones de pesos. Recordemos que un billón es mil, no es 1.000 millones, es 1 millón de millones. Miren, aquí tenemos esta explicación, billón en la escala numérica larga utilizada tradicionalmente en español. Un billón equivale a 10 a la doceava potencia, es decir, 1 millón de millones. Entonces, cuando decimos que la deuda de López Obrador equivale a 17.7 o 17.8 billones de pesos, estamos hablando de millones de millones. Una cosa exagerada. Esto sería la cantidad más alta, más elevada de toda la historia, de toda la historia. Esto es lo que comentan en esta nota. Miren, y aquí lo explica. Aquí dice que obviamente dónde quedó la austeridad republicana. Sí, López Obrador dejará esta deuda por 17.7 billones de pesos, o sea, 17.7 millones de pesos, que es
6.5 billones más de la que recibió de Peña Nieto, o sea, de la inmediata anterior, del gobierno anterior. Es una cantidad estratosférica, ¿no? Y mucho de esto evidentemente se fue en apoyos sociales, en el mega asistencialismo, ¿no? Entonces, bueno, imagínense nada más lo que nos está dejando de peso este señor que se quejaba del FOBAPROA y ahora pues vamos a tener que pagar esta deuda entre todos, ni modo que quién la vaya a pagar, ¿no? Miren, aquí hay otra fuente, eh, es una nota de El Financiero, dice deuda pública aumentará en gobierno de AMLO 6.6 billones de pesos. Bueno, aumentará con respecto del gobierno anterior, de la deuda del gobierno anterior, ¿sí? Esto es de nota del 18 de septiembre de este año, ¿sí? Y aquí vienen algunos apuntes, pero fíjense, aquí hay una parte donde dice riesgo latente. Este señor Soldevilla, que es el director de ECOBI, dice, Soldevilla prevé que al cierre de este sexenio, el saldo total de la deuda pública ascendería a 17.8 billones de pesos. Ya no 17.7, sino 17.8. El señor es un experto en el que se podría, digamos, confiar, lo que representaría un incremento nominal en 6 años del 59.2%, el tercero más elevado en los recientes 4 sexenios. Es decir, nos deja una deuda terrible que por supuesto recuerda a Echeverría, a López Portillo, esas épocas de crisis, también de mega asistencialismo, de socialista, de gobiernos socialistas, en las que al ciudadano pues se le compraba con apoyos, ¿no? O sea, papá gobierno, la expresión antigua usada en México de papá gobierno viene de esas épocas en las que pues el gobierno se metía en tu vida privada, el Estado y sobre todo el gobierno, ¿no? Se metía en tu vida privada, te decía lo que podías ver, qué música podías oír o cuál no, porque censuraban mucha música, por ejemplo, ¿no? Te decía muchas cosas que tenías que hacer, lo que podías ver en la tele, lo que podías ver en el cine, si podía haber conciertos, si no podía haber conciertos. En fin, se metía en la vida privada, no dejaba que el ciudadano decidiera por sí mismo, como si no tuviéramos edad para decidir. O sea, el mexicano siempre como un niño, visto como un niño, por eso papá gobierno, pero además, pues quedaba el domingo, quedaba el dinerito al ciudadano, porque pues pobrecito no podía ser capaz de crear sus propias empresas, de ser emprendedor, de abrir su microempresa o mediana empresa, diría yo mejor su empresa familiar, que es lo ideal. No era capaz, ¿no? El ciudadano y entonces el papá gobierno tenía que rescatar lo que estarle dando su dinero y al mismo tiempo pues el papá gobierno vivía en una fiesta de corrupción, de robadera de dinero y esto pues lo hacían dejando una deuda estratosférica. Eso es lo que nos recuerda a López Obrador justamente ahora, ese tipo de despilfarros, de querer hacer muchas cosas pero sin responsabilidad, sin tener el dinero para hacerlo. Bueno, pues ese es el punto número uno. Aquí hay otra nota. Miren, dice, AMLO deja a México. Esta nota es del Financiero también, de Felipe, firmada por Felipe Gascón, del 30 de agosto de este año. Dice, AMLO deja a México empeñado, entre comillas, empeñado. AMLO deja a México empeñado. Deuda pública subirá a 49.7% del PIB en 2024. Es el nivel más alto en 4 años. La deuda pública en México crecerá 2.9 puntos porcentuales del PIB, comparado con el cierre de 2023, que fue del 46.8%, estimó la Secretaría de Hacienda. O sea, aquí la fuente es Hacienda, Hacienda misma, ¿no? Según los cálculos de la Secretaría de Hacienda, México quedará totalmente endeudado gracias a el gobierno de López Obrador. Muy irresponsable, ¿no? La verdad, hacer esto. La Secretaría de Hacienda actualizó sus proyecciones y calcula que la deuda pública se ubicará en 49.7% del PIB al concluir 2024. Ya están cerca del famoso
50% de pasar para el otro lado, ¿no? Lo cual pues todavía es visto de una forma peor, más negativa, ¿no? Por supuesto. Dice, el aumento de la deuda será de 2 puntos porcentuales del PIB comparado con el cierre del año pasado. Bueno, eso es en cuanto a nuestro primer punto, que es la deuda. Un país endeudado, dejar un país endeudado de la peor manera. Y el punto número dos, el mega asistencialismo, que va conectado con esto, por supuesto, el mega asistencialismo socialista. Em, Aquí estamos viendo esta nota de el periódico El Economista, firmada por Belén Saldívar del 31 de julio de este año. Dice que gasto en programas sociales prioritarios creció 131%, perdón, 131% en el sexenio de AMLO. O sea, ¿en qué se gastó todo ese dinero que fue pidiendo, que fue consiguiendo de una manera u otra? Pues sobre todo en programas sociales. Programas sociales, o sea, en dádivas, en regalar dinero a la gente. No estamos en contra, ¿no? Cabe decir, no estamos en contra de que la gente reciba apoyos. O sea, no me consideraría liberal en ese sentido, ni neoliberal tampoco. O sea, no estamos en contra de que el gobierno pueda ofrecer ciertos apoyos en algunos casos, pero no como lo hace este gobierno socialista, que realmente está comprando a la ciudadanía, generando una nueva clase social que vive prácticamente dependiendo del dinero que le cae del gobierno. Ya hemos dicho muchas veces, en una casa que iban 15 personas, en una colonia popular, donde ustedes quieran, de la Ciudad de México, del Estado de México, de Puebla, de San Luis Potosí, de donde quieran, de Guerrero, de Oaxaca, Chiapas, ¿no? Del sureste de México, en una casa donde vivan todos juntos, pues pueden estar de esos 15 recibiendo dinero del gobierno, los 15, los niños por la beca, ¿no? Las becas estas Benito Juárez, las madres solteras por madres solteras, los viejitos pues por viejitos, los ninis, que no les dicen así, por ninis, los jóvenes que no hacen nada. Todos reciben dinero, todos pueden recibir dinero. Entonces, por supuesto que con eso se genera una clase social que es totalmente morenista, que no va a dejar de votar por Morena y que esta gente es capaz de hacer cualquier cosa para defender el oficialismo porque les representa una entrada económica fuerte que es su principal fuente de ingresos, no el trabajo, ¿no? Qué diferente sería si el gobierno más bien brindara oportunidades, digamos, diera dinero, prestar dinero para que tú pongas una barbería, una pollería, una abarrotes, una zapatería, no sé, algún negocio, ¿no? Un negocio familiar, una estética, mm, ¿no? Y entonces, pues, vayas generando tus propios ingresos, pagues en algún tiempo, pagues un año, 2 años, 3 años, pagues lo que te prestó el gobierno y ya tienes tu negocio, ya te aclientelaste y entonces, pues, acaba el sexenio y no importa porque tú sigues teniendo, pues, tu negocio familiar. Pero no sucedió esto. De forma planificada no sucedió esto, sino que el plan evidentemente estuvo en estar dando dinero sin que ese dinero te sirviera nunca para poner un negocio. Solamente te daban pues para tapar el hueco, ¿no? De que no recibes dinero de otro lado, de que no trabajas o de que no te alcanza. ¿Qué sirve de ayuda esto? Pues claro, a quién le dan dinero que no le sirva, que no le ayude, que no le guste. No hay a quien le den pan que llore, dicen, ¿no? Obviamente que a todos nos gusta que nos den dinero, pero no así, ¿no? No de esta manera. Yo no recibo ni un peso, por supuesto, del gobierno, ¿no? Pero pues hay gente que, digamos, ya lo ve para lucrar, ¿no? O sea, familias que todos han ido a buscar apoyos de los gobiernos de Morena. Esto está mal porque este modelo nos conduce evidentemente al endeudamiento, a la deuda, ¿no? O sea, es insostenible. Y además porque prometen, que prometió Claudia Sheinbaum, que iban a aumentar los grupos sociales o digamos los ciudadanos a quienes se les da, el número de ciudadanos a quienes se les da
este apoyo social, este asistencialismo, un mega asistencialismo, una de las características principales de el socialismo blando que ya vivimos en México. ¿Sí? Entonces, pues el problema es que te acostumbras a estar recibiendo y recibiendo y recibiendo. Y eso es lo que quiere el gobierno, que dependas del gobierno para perpetuarse en el poder. Si van a aumentar el número de ciudadanos que reciben estos fondos, ¿qué va a pasar? Pues, ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿Quién va a pagar eso? Van a aumentar entonces los impuestos, por supuesto, sin ninguna duda. Y además se va a endeudar más el país. ¿Y a dónde nos va a llevar eso en pocos años? Pues a un fracaso mayor que el que ya estamos viviendo en todo, en todo. Bueno, pues entonces decíamos de esta nota, la narrativa oficial del gobierno de Andrés Manuel fue de primero los pobres, dice, ha llevado a que el gasto en programas sociales considerados como prioritarios haya crecido 131% en lo que va del sexenio, de acuerdo a Hacienda, datos de Hacienda. Ojo. ¿Y quién es el que lo dice? Dice el señor Juan Pablo de Botton, subsecretario de Egresos de Hacienda, expuso que en 2019, que fue el primer año del gobierno de López Obrador, los programas prioritarios como la pensión para el bienestar de adultos mayores o Sembrando Vida, fertilizantes, entre otros, absorbieron un presupuesto de 253.250 millones de pesos. Wow. Este monto, de acuerdo con lo aprobado en el presupuesto de egresos de la Federación, el PEF de 2024, ascendería a 741.195 millones de pesos, lo que representa un incremento de 131%. ¿Qué les parece? En el caso de la pensión, aquí hay un intercomillado citando a este señor, Botton, Juan Pablo de Botton, dice, en el caso de la pensión, el apoyo ahora es de 6,000 pesos bimestrales a los adultos mayores, lo cual representa un monto de alrededor de 100 pesos, que para una pareja de adultos mayores representa 200 pesos, lo cual permite que se cubra al menos lo básico, expresó el funcionario hacendario. Ujú. Entre los proyectos de infraestructura prioritarios, recordó, están el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Uy, sí, muy prioritario es el Tren Maya, bueno, totalmente inútil, cuyas obras se espera concluyan a mediados de septiembre, así como la refinería Dos Bocas, que se espera este fin de semana empiece su producción. O sea, imagínense nada más. En julio de este año todavía no había refinado nada la refinería del López Obrador, la obra icónica o la más icónica de sus obras de este sexenio. Entonces, bueno, ese fue el punto número dos, el mega asistencialismo socialista, ¿no? 131% más en este sexenio, 131% más para programas sociales prioritarios. Sí, y luego pasamos al punto número tres, que son los 196,000 asesinados de homicidios dolosos, lo cual pues que arroja este sexenio, ¿no? 196,000 asesinados. Esto convierte este sexenio en el sexenio más violento de la historia, ¿eh? El más violento de la historia. Dice esta nota de Norte Digital de el 17 de septiembre de este año. Dice, cierra AMLO con casi 200,000 homicidios. Pues sí, 196,000 son casi 200,000 homicidios dolosos, el sexenio más violento de la historia. ¿Qué les parece? El más endeudado, donde se aumentó más el gasto social, digamos más bien el asistencialismo, más específicamente. Y además es el sexenio más violento de la historia. Dice aquí, murieron 92 mexicanos diariamente por asesinato durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Terrible, ¿no? Estos datos de dónde salieron, o sea, no crean que son una invención mía, ¿no? Dice, de acuerdo con cifras, son de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Entre el 1 de diciembre de 2018, cuando entró el Obrador, hasta agosto del 24. En México hay 196,505 personas que fueron víctimas de homicidio. Y si a ese delito se suman los 5,227 feminicidios, o sea, bueno, muerte de mujeres,
la cifra llega a las 201.772 muertes violentas, publicó Expansión Política. Y todavía el dato no es final, dice aquí. Todavía falta el que se sumen los homicidios y feminicidios de septiembre. Bueno, bueno, feminicidios es un término cuestionable, como siempre lo hemos dicho. En fin, pero bueno, no es el tema del día de hoy. Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua y Jalisco fueron las entidades donde más homicidios ocurrieron en ese sexenio. De acuerdo con cifras oficiales, casi 4 de cada 10 delitos ocurrieron en esas entidades. Así que este sexenio concluye con 196.000 asesinatos dolosos, homicidios dolosos. ¿Qué les parece, mis hermanitos? ¿Cómo vamos hasta aquí con el legado? Vamos en el punto número 3. Luego el punto número 4, la inflación es la más alta en los últimos 2 sexenios. Miren, también eso, ¿eh? O sea, puros récords negativos de López Obrador. Miren, dice esta nota de El Sol de México, fechada el miércoles 10 de julio de este año. Dice, inflación con AMLO es la más alta desde Fox. El INEGI, consta que es el INEGI, reporta un fuerte repunte del índice general de precios el mes pasado. ¿Sí? Entonces, esta inflación dice aquí que 31.5, 31.56%. Dice, a pesar de los apoyos para fijar precios de garantía o estabilizar el costo de la canasta básica, la inflación acumulada en 5 años y medio de gobierno de la 4T es de 31.56%, de acuerdo a datos del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Se trata del nivel más alto para un mismo periodo desde el sexenio de Fox. ¿Qué tal? La inflación más alta. Bueno, aquí ponen una gráfica interesante, miren. Dice, en los 5 años y medio del gobierno de AMLO, la inflación acumulada fue del 31.56%. En Fox la ponen como del 38.15%, Calderón del 30.95%, Peña Nieto 23% y el señor López Obrador 31.56%. O sea, en 18 años esto ha sido lo peor, ¿no? Lo peor. Ahí está la inflación. Trae buenas gráficas el Sol. 4.98, la inflación al cierre de junio, su nivel más alto desde junio del 2023 según el INEGI. O sea, pues prácticamente 5 puntos de inflación. Por eso ven ustedes que las tortillas están a 24 pesos, el aguacate como a 80, el pollo en 130, la carne de res 180, 200. O sea, todo está carísimo, ¿no? Pregúntenle a los políticos, a sus representantes populares si saben a cuánto están los productos básicos. Seguramente que no van a saber. Deben de saber. Bueno, pues ese fue el punto número 4, la inflación, la más alta de los últimos 2 sexenios. Y luego el punto número 5 es la gasolina. La gasolina también, ¿no? Parte del legado del observador. Dijo que, recordemos que dijo que iba a estar la gasolina a 10 pesos, que la iba a poner a 10 pesos, porque era muy injusto que un país que tiene petróleo no tuviera las refinerías suficientes para ofrecer gasolina a sus ciudadanos, a sus nacionales, a un buen precio y que saliera más barata hasta en Estados Unidos. Qué cosa tan increíble, ¿no? Pero sí está más barata la gasolina en Estados Unidos, por supuesto que sí, bastante más barata, con todo que también hay inflación allá, fuerte. Ha estado en 7%, en fin, ¿no? Pero en México, pues no va a estar ni estará la gasolina en ningunos 10 pesos, ¿no? Ustedes pueden ver que ya está en 23.90, 24, 25 pesos, ¿no?
La verdad es esta, ¿no? La inflación, digo, la gasolina a 25 pesos la Magna y a 27 pesos la Premium va a estar, porque además pues ya no hay este subsidio, ¿no? Vamos a ver qué dice. Miren, está, dice, es una nota de página central escrita por Rocío Hernández de hace 2 semanas. Dice, precio de la gasolina sin subsidio, esto podría costar el litro. En este mes, o sea, bueno, hace 2 semanas, pues es septiembre, la Federación suspendió el subsidio a la gasolina magna. Ya no hay subsidio a la gasolina magna, ocasionando que los ciudadanos paguen la totalidad del impuesto. ¿Sí? Es una nota fechada en León, Guanajuato. Dice, el reciente retiro de subsidio a la gasolina por parte de Hacienda ha causado gran descontento en los conductores en León, quienes ahora deberán asumir el 100% del impuesto especial sobre producción y servicios, el y famoso IEPS. ¿Sí? Y el IEPS. Una de las promesas, para que vean que nos acordamos de eso, dice, una de las promesas del presidente López Obrador fue reducir el precio de la gasolina a 10 pesos. O sea, y obviamente no cumplió con esa promesa, ¿no? Nos mintió una vez más. 10 pesos por litro. Sin embargo, esta meta aún no se ha cumplido y la Secretaría ni se cumplirá, ¿eh? Ni se cumplirá jamás. Y la Secretaría de Hacienda ha retirado el subsidio en más de 8 ocasiones. Aquí se ven aquí, miren en las fotos estas estos despliegues de la información de los precios en Chevron. Aquí se ve a 24,79, ¿no? La más barata, la Magna, digamos. Y aquí también en el Oxxo Gas, dice gasolinas con tecnología, Pemex Aditec, Pemex Magna en 24,79, ¿no? Ajá, 24,79. Ahorita ya está a 25 en varios lados. Costo de la gasolina magna podría superar los 25 pesos por litro. Pues sí, exactamente en esas estamos. Está carísima la gasolina ya, la verdad. Cara la gasolina. Muy cara. Antes se llenaba el tanque pues, con 800 pesos, ¿no? O 600, ¿no? Póngale 800 pesos, se llenaba el tanque. Ahora ya no. eh, Le pones 1,200, 1,400 y no se llena, ¿no? Sí, ya es mucho dinero, ¿no? Mucho dinero para estar llenando el tanque. Es muy caro ya. Es muy, muy caro. Y eso que somos un país rico en petróleo y no sé cuántas cosas. Bueno, la refinería pues no funciona. Aquí entrevistan a varios consumidores. Interesante, ¿no? Lo que dice aquí. Bueno, pues ese es el punto número 5. Miren, aquí vamos en el punto número 5, gasolina a 25 pesos. Ok, bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Es punto número 6. La selva destrozada por un tren disque Maya. Un tren Maya, ¿no? No tiene nada de Maya el tren ese, la verdad, ¿no? Si al contrario, está destruyendo la tierra Maya, ¿no? Es un tren anti-Maya. Aquí hay un reportaje interesante del Universal, del diario El Universal de México. Está dividido en 4 entregas, cosa muy interesante. Esta es la entrega número 1. Dice el Tren Maya, la devastación que deja a su paso. Este es uno de los proyectos pues icónicos de López Obrador, el Tren Maya, pero que dejó una serie de destrozos terribles, ¿no? En la selva. Acabó con mucho del ecosistema y de los cenotes sagrados del agua, bueno, contaminando el agua de las cuevas y todo, acabando con la flora y la fauna. Esto lo firma Adriana Varillas y Manuel Espino. Dice, kilómetros de selva, cavernas y cenotes de Quintana Roo están en peligro de desaparecer por la construcción del tramo 5 sur del Tren Maya que irá de Playa del Carmen a Tulum.
La tala de la selva, eso es también de lo peor que pasó, por supuesto, con este proyecto del López Obrador. La tala de la selva que ya inició no solo afecta la vegetación, sino que fragmenta todo un ecosistema, poniendo en riesgo a cientos de especies animales, cientos de especies, ¿eh? Cientos, algunos en peligro de extinción, como el jaguar, imagínense, tan hermosos que son los animales. Y bueno, además que no tenemos derecho de destruir todo esto a cambio de nada, ¿no? Y bueno, pues aquí los ejidatarios dice que apoyan el Tren Maya por esta razón. Tren Maya ya se inició y hay destrucción palpable. Los ambientalistas denuncian amenazas, piden protección, imagínense, amenazas. Y aquí se ven fotografías tremendas, miren, cómo partió la selva en dos, totalmente, ¿no? Para que pase su juguetito por allí. Eso es todo. Ahí está. Luego va la segunda entrega, la deforestación avanza. Aquí se ve un mapa de dónde va el famoso Tren Maya. De Palenque, sube a Escárcega, a Calquiní, Izamal, Cancún, de Cancún baja a Tulum, baja a Bacalar y se vuelve a encontrar con Escárcega. Es un proyecto pues muy grande, ¿no? En el tramo 5 es donde ha habido muchas quejas, que es este que va de Cancún a Tulum, de Cancún a Tulum. Esto ha sido lo más cuestionado por todo lo que ha destruido. Y lo más visible, porque pues hay otros tramos en donde los activistas no han vigilado tanto, ¿no? Esto sí, porque es un tramo muy turístico, totalmente turístico. Y ahí se nota pues mucho la devastación, ¿no? Se habla de los permisos también, ¿no? Dice, sí se tienen todos los permisos de impacto ambiental, todo, y no solo son los permisos, es una convicción. Nosotros no vamos a destruir la selva, no somos iguales. Ya lo he dicho en otras ocasiones, yo me crié en el campo, yo sé lo que significa proteger la naturaleza y lo vamos a seguir haciendo toda la vida, dijo el mandatario. Ujú, ajá, ok, muy bien. ¿Qué les parece? Y ahí se ven, pues, estas máquinas de destrucción de la selva, ¿no? Totalmente abriendo cancha. Tremendo. Aquí se ve, por ejemplo, este tramo, una gráfica muy importante, ¿no? Miren, aquí en este mismo tramo 5 que incluye Playa del Carmen, Pamul y Acumal, cerca de el Mar Caribe, todo esto en Quintana Roo. Aquí se ve, por ejemplo, cuevas, están en color azul clarito, los cenotes en azul oscuro, todos estos son cenotes, todos estos son cenotes, ¿sí? Todos estos son cenotes. Y cenotes y cuevas afectadas, todo esto, mire, justamente donde pasa el Tren Maya, todo esto, hay afectaciones fuertes, ¿no? Todo esto quedó ya contaminado o destruido, imagínense. ¿A cambio de qué? O sea, de veras, para que pase un tren es necesario destruir toda esta naturaleza tan bella, tan excelente. Muy cuestionable este proyecto, la verdad. Ese es el proyecto icónico también de López Obrador. Entonces, bueno, pues eso en cuanto al número 6 del legado, el legado maldito de López Obrador. La selva destrozada por un tren disque maya, diríamos mejor un tren anti-maya. Luego 7, vamos a pasar al número 7 si me permiten. Bueno, aquí también eso es un poco más del punto anterior. Deforesta en selva de Playa del Carmen por el Tren Maya. Miren esta foto, qué explícita es. ¿Eh? Terrible, ¿no? Y dice aquí lo contrario de lo del observador. Las obras se iniciaron sin estudio de pacto ambiental. Es una nota de un medio que se llama lacooperacha.org.mx del 3 de marzo de 2022. Y ahí ya estaba así, imagínense. Tramo 5, Cancún, Tulum, del Tren Maya, sin contar con manifestación de impacto ambiental. Así están las cosas. Bueno, y luego pasamos al punto número 7, una refinería, Dos Bocas, cara y que no refina nada. Ha costado 18.938 millones de dólares, 2.122
millones más de lo reportado. ¿Qué tal? Esta es una nota, es una columna de Alejo Sánchez Cano, que se llama Desde San Lázaro, del Financiero. En el Financiero dice la fecha del 6 de mayo de este año. Dos Bocas no refina, pero produce nuevos ricos. Las tres obras insignia del López Obrador requerirán, para siquiera nivelar los egresos con los ingresos, por lo menos 6 años más, si es que no quiebran antes, cosa que es muy posible. Dice aquí, en la medida que se ha incrementado el presupuesto en la construcción y operación de la refinería de Dos Bocas, también se conocen más propiedades de Rocío Nale, responsable de echar a andar esa ocurrencia del presidente y que hasta el día de hoy se ha convertido en un nido de corrupción y de dispendio de recursos públicos, dice el señor Alejo Sánchez Can. Tiene razón. Dice, la semana pasada el director de Pemex, Octavio Romero, volvió a mentir sobre el costo de la obra que a la fecha tiene y que no obstante las promesas presidenciales de que desde hace 2 años empezaría a refinar combustibles, lo cierto es que todavía tendremos que esperar varios meses más para que trabaje a medio gas. Este elefante blanco ha servido, entre otras cosas, para el enriquecimiento de Rocío Nale y proveedores de la refinería, quienes por adjudicaciones directas, ojo con esto, por adjudicaciones directas, ese es el colmo de la corrupción. ¿Cómo que van a dar adjudicaciones directas cuando se trata de montos muy millonarios, ¿no? Arriba de cierta cantidad ya tiene que ser por concurso, en fin, no puede hacerse por adjudicación directa. O sea, están torciendo todas las leyes. Dice, han hecho pingües negocios y que varios de ellos están identificados por la Auditoría Superior de la Federación, a pesar de su titular, David Colmenares. De hecho, la Auditoría Superior de la Federación, en su tercera entrega de la cuenta pública de 2022, detectó inconsistencias en el desarrollo de contratos relacionados con la refinería Olmeca en Dos Bocas por 110,6 millones de pesos. Pero la refinería ha costado 18,938 millones de dólares. Dólares, ¿eh? Dólares, que son 2,122 millones más de lo reportado por el ingeniero agrónomo y que cobra como director de Pemex. Estamos hablando de millones de dólares, ¿eh? Imagínense este aumento aquí. 2,122 millones de dólares. O sea, multipliquen esto por 20 pesos. Eso es lo que están aumentándole al costo, todo para que no sirva, no refina nada. Esto es algo increíble, es un monumento a la corrupción, una cosa impresionante, señores. Bueno, pues es el número 6 del legado maldito de AMLO. Perdón, el número 7 es una refinería, las Dos Bocas que no funcionan. No, no. Punto número 8, un país dividido entre morenistas y conservadores. Y bueno, pues aquí hay que hacer una pequeña pausa para decir que una de las peores cosas que nos hereda este sexenio es la división del país, porque López Obrador nunca tuvo a bien hacer un llamado a la unidad de los mexicanos. Nunca dijo, vamos a unirnos para ayudar a los pobres, vamos a unirnos para ayudar a los enfermos, ayudar a los viejitos, ayudar a los niños, para alfabetizar, para hacer esta obra, hacer esta otra obra. O sea, nunca llamó a la unidad en ningún sentido, para ningún proyecto. Todos los días, en sus mañaneras estuvo dividiendo a la población entre los pobres, la cuarta transformación, que según ayuda a los pobres, y todo lo demás, que son los conservadores, fifís, ricos, que son según él violentos, corruptos y no sé cuántas otras cosas. La verdad es que yo me reconozco, por supuesto, como conservador y no soy ningún rico ni tampoco ningún corrupto. Si algo tenemos es que somos gente honesta, gente de trabajo, gente de familia, gente de valores, gente religiosa, que pone a Dios al centro de la vida. Pero qué lamentable que López Obrador haya vivido políticamente de la división, ¿no? Porque esto es la obra del diablo, por supuesto. Así lo digo de frente. Dividir a la población en todo momento es una obra del diablo, no es la obra de Dios. Dios quiere que nos unamos, pero estar dividiendo y además con tantas mentiras, eso es la obra del diablo. Y aquí que se ponga también el saco, pues a quien le queda, ¿no? De los que actúan como él dentro de la 4T y aún fuera de la 4T. ¿Mm?
Bueno, a ver, vamos a continuar ya para ir avanzando. Aquí tenemos esta nota de Animal Político que está fechada el 3 de marzo de este año. Dice Ricardo Salinas, este empresario polémico y conocido, que dice, Ricardo Salinas asegura que AMLO se está radicalizando. Es un factor de división constante. Claro, pues es muy notorio, ¿no? Es el punto número 8, país dividido entre morenistas y conservadores. ¿Sí? Dice, el empresario dueño de Televisión Azteca y Electra reconoció que es amigo de AMLO, entre comillas, ¿no? Pero que se está radicalizando y su comportamiento no es el que debe mostrar un presidente. Pues sí, exactamente. No es un factor de unión. El presidente debe ser, dice Ricardo Salinas Pliego, el presidente debe ser un factor de unión y él es un factor de división constante y lo sabe, dijo el empresario durante una entrevista con Javier Alatorre. Decidió tomar este camino López Obrador porque le conviene para su propósito político. Exactamente, para eso le sirve. Le conviene para sacar provecho electorero, pero a costa de un país que ha dejado enfermo, que deja enfermo, ¿no? Esto es pésimo. O sea, Claudia Sheinbaum debería cambiar esto de inmediato y llamar a la unidad. No estamos de acuerdo con su socialismo de Claudia Sheinbaum ni nada, pero debe llamar a la unidad, debe haber diálogo. Que todos somos mexicanos, antes que ser socialistas o capitalistas o de izquierda o de derecha, todos somos mexicanos y todos somos hijos de Dios y lo quieren ver desde más arriba, desde un nivel espiritual, religioso. No podemos estarnos pelando todo el tiempo. Vamos a estar en contra de muchas cosas, vamos a tener diferencias, pero tenemos que saber cómo cohabitar el mismo país y además luchar por un México mejor en todo, para nosotros y para nuestros hijos y nuestros nietos. Y entonces pues se requiere el diálogo. Si van a usar las aplanadoras del Congreso, de la Cámara de Diputados, del Senado y también de los 22 estados, pues entonces no se va a poder hablar de democracia, sino de dictadura. Dictadura en un sentido de hegemonía política. Bueno, además porque tienen sobrerepresentación. Sí, bueno, siguiente punto del legado de López Obrador, cómo deja el país. 9, la inacción ante el crimen organizado. Este es un tema muy delicado, muy serio. Aquí estamos citando esta nota de Forbes o Forbes, como le quieran decir, .com.mx. Es del 25 de abril de 2024, firmada por el staff de Forbes. Dice, fíjense nada más, solo, bueno, podremos hacer 3 libros de este tema, pero solo por mencionar un aspecto, fíjense, dice, AMLO reconoce que ha buscado acuerdos con criminales en la frontera sur de México. ¿Qué les parece esto, no? En lugar de actuar, digamos, con todo el peso de la ley contra los delincuentes, en lugar de eso está buscando acuerdos. Dice López Obrador respondió así tras unas preguntas de la prensa sobre si la Secretaría de Gobernación hace algo para dialogar con grupos criminales en Chiapas y donde fuera. ¿Por qué tienen que dialogar? O sea, ahora ya puedes cometer un crimen y después pedir un diálogo. Caray. Y sí, dice, el presidente López Obrador reconoció este jueves que su gobierno ha buscado acuerdos con grupos criminales de la frontera sur, pero seguramente no nada más esos, ¿no? Que padece una ola de violencia por las disputas entre cárteles del narcotráfico. O sea, traducción está buscando no ejercer la ley, sino dialogar, llegar a acuerdos con el crimen organizado. Se ha buscado la forma de llegar a acuerdos, dice el observador. Fíjese nada más, qué cinismo. Nosotros, la verdad, lo que exhortamos es a que no lleven a cabo ilícitos. Eso es lo que hacemos. O sea, el gobierno, en lugar de ejercer la ley, hace exhortos a la paz. Bueno, pues eso lo puede hacer la iglesia, ¿no? Los jerarcas de la iglesia se ponen exhortos a los criminales para que desistan de estar cometiendo estos crímenes que lesionan
a todo el mundo y también a su propia familia y a sus propias personas, de quien los hace. Pero López Obrador debe de aplicar la ley, es el gobierno. Dice, es lo que hacemos y cuidar a la población civil y no dejarnos intimidar por nadie, etcétera, etcétera. Imagínense, vean nada más. Entonces, bueno, pues parte del legado, la inacción ante el crimen organizado, esta cuestión de los abrazos, abrazos, no balazos, ¿no? Tiene mucho fondo, ¿no? Tiene, por supuesto, esta idea de no combatir al crimen desde el principio, ¿no? Sino llevar la fiesta en paz, que no se vean muertos, que no dejen muertos, ¿no? Pero no atacan nunca las estructuras. Supuestamente, fíjense qué punto tan importante, supuestamente López Obrador, con esta frase de abrazos, no balazos, lo que quería decir es que había que darles amor a los criminales que venían de familias disfuncionales, que pobrecitos, y que sobre todo había que atacar la criminalidad desde sus orígenes, es decir, combatir la pobreza, porque un delincuente se hace delincuente según López Obrador porque es pobre, porque no encuentra oportunidades, entonces se mete al crimen organizado. Muy dudoso también esto, ¿no? Muy dudosa su interpretación psicosocial. No nos parece que esa sea la única causa de que alguien cometa delitos, porque hay mucha gente que es pobre y es honesta y se dedica a trabajar de una cosa u otra, ¿no? No tiene que entrar en el crimen necesariamente. Y aún así, o sea, regalando dinero, pues el crimen subió. Ya lo vimos en los primeros puntos, ¿no? Este mega asistencialismo socialista del observador que aumentó su gasto en programas prioritarios sociales en un 131% en este sexenio. Pues entonces, ¿cómo es que hay 196,000 asesinados y es el sexenio más violento de la historia? ¿Cómo podemos explicar esto entonces? O sea, si se gastó tanto dinero en programas sociales, supuestamente para combatir la delincuencia, para combatir la pobreza que redunda o que resulta en ataques, en violencia, en criminalidad, en delincuencia, ¿cómo es que entonces aumentó la criminalidad? ¿Ven cómo no tenía la razón el señor López Obrador? En fin, ese es otro de los puntos que deja pendientes. Bueno, y luego el punto siguiente, punto número 10, colocar a Andy para controlar a Claudia Sheinbaum, ¿no? Ya ven que dejó bien colocado a su hijo Andy López Beltrán como secretario de organización. Ya no fue secretario general, secretario de organización, ¿no? Si no me equivoco, de Morena. Pero lo deja ahí pues para tener control del partido, para que no pueda sacarlo nadie. Claudia no puede poner a su gente, bueno, poner a su gente y operar el partido, sino que eso lo tenga todavía el observador. Y así dejó su gente por todos lados, ¿no? En el ejército, en la marina, en todos lados dejó gente que le es leal y con eso lo único que hace es tener acotada a Claudia Sheinbaum, por supuesto. O sea, generar un maximato, ¿no? Es decir, un gobierno detrás del gobierno, como lo hizo Luther Quiles, ¿no? Que no tenía una mentalidad tan lejana ni tan diferente a la del observador, porque los dos son liberales y masones y creían en el socialismo, ¿no? Así que tenemos un nuevo Plutarco Lescais con López Obrador, pero todavía peor López Obrador, salvo porque López Obrador no ha emprendido una persecución con los muertos que dejó la guerra cristera. Salvo eso, en todo lo demás es peor. Dice esta nota de la política online, está fechada el 23 de septiembre de este año. Dice, Andy López Beltrán busca controlar a los gobernadores de la 4T con nuevo padrón en Morena. Nuevo padrón, ¿qué tal? Dice, la elección de jueces en 2025 y la revocación de mandato en 2027 son los retos de la nueva dirigencia. Buscan evitar cacicazgos que corroan a Morena como le pasó al PRD. Ujú.
Pues ahí tienen a su Andy, nuevo secretario de organización, con la misión de abrir el padrón del partido, que hasta finales de 2023 sumaba un total de 2.300.000 afiliados. ¿Sí? ¿Será que tienen 2.300.000 afiliados? El PAN tiene 300.000 afiliados. Mucha diferencia, ¿no? Bueno, pues en fin, entonces colocar a Andy y a su gente para dejar controlado todo a nivel político y no dejar operar a los que fueron electos por voto popular. Eso es parte también del legado nefasto. Y además, pues, que es el orgullo de su nepotismo, ¿no? Como se dice. Su hijo, ¿no? Ya de plano, ¿no? Y no nada más lo colocó a él, también colocó a otros parientes en otros lados. Ese es el punto número 10. Luego pasamos al punto número 11. Bueno, antes de pasar al punto 11, vamos a ver este interesante mapa postelectoral de Morena para ver también lo que está dejando. Esto es también parte de la herencia del legado de López Obrador. Miren cómo dejó estados, digamos, ganados por Morena, PT y el Verde, o sea, son 22 en total. No, 24 estados son. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 bueno, 22 más los del PT y el verde, ¿no? Es por eso. Más los del verde, ¿no? O sea, sumando todos son 24. Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, aquí es el verde. Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Ujú. Este dominio de 24 estados representa un significativo control geográfico y político de México. Ok, a ver dónde está el mapa, pues, a ver, aquí está el mapa. Sí, del PAN está nada más entonces Aguascalientes, aquí, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro, está aquí. Todo esto es Morena, 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 Morena. Y aquí, Nuevo León y Jalisco de MC. Y del PRI, Coahuila, aquí, y Durango, aquí. Este es el mapa, esto es lo que también deja el observador. Esto es lo que deja el observador. Así está el país ahorita. Ujú. Y además la oposición dividida, ¿no? Porque pues, no pensamos igual que el PRI y no pensamos igual que MC. El PAN sí, porque en sus principios de doctrina es pro vida y defiende la vida desde la concepción y defiende la familia natural, defiende las libertades, defiende la democracia, el federalismo y combate la corrupción. Entonces ahí no hay problema, al menos en la letra. En las personas hay que ver porque se ha colado mucho progre que tiene que salir del partido cuanto antes, ¿no? Bueno, pues eso es también parte del legado. Y luego el punto número 11, la educación comunista desde la SEP. Esta es una columna que escribí ya hace años, en abril 28 del 22, en la Gaceta de la Iberosfera en España. Dice, el régimen socialista de AMLO impulsa un plan escolar para adoctrinar a los mexicanos. Expertos advierten que es una propuesta completamente ideologizada. Desde hace 2 años o más ya advertíamos que quiere impulsar el socialismo desde la educación. Dice aquí, fíjense este párrafo nada más. Al gobierno socialista hablando de Andrés Manuel López Obrador le parece que los planes escolares heredados de administraciones previas solo sirven para impulsar cosas negativas, entre comillas, como el neoliberalismo, el racismo, el patriarcado, el elitismo, la competitividad y la meritocracia. Así tal cual no es broma, dice. No se trata del mismo lenguaje de siempre del gobierno cubano o del trasnochado Daniel Ortega, o del supremacismo indigenista de Evo Morales, ni del payaso socialista con más labia y enredos de todos, Hugo Chávez. Se trata de México, que con cada acción nueva se adentra en el socialismo blando, ese que no llega al poder con las armas, sino con los votos, ese cuya arma principal es el mega asistencialismo,
para crear una base social electorera, ese que disuelve la separación de poderes y acaba con los institutos autónomos críticos al régimen, ese que militariza el servicio público y convierte al ejército en empresario y amigo del poder. Y aquí ya hablo de Max Arriaga, que es el director de materiales educativos de la SEP. Ujú. Y lo que está echando a andar, ¿no? Lo que ya estaba echando a andar desde ese entonces, que pues es todo este plan educativo, la nueva educación, no sé qué. Una propuesta totalmente ideologizada, ¿no? Eso es también parte de la herencia de López Obrador, no hay que dejarlo de lado, ¿no? La educación comunista desde la SEP. Acuérdense que hubo también un funcionario que habló del comunismo como la solución de todos los problemas. Funcionario de la SEP, ¿no? Dice aquí, punto número 12, esto sí es muy delicado también, el aborto en 14 estados. Fíjense nada más qué cosa tan delicada también. Esto es una nota de política expansión del 15 de junio del 24. ¿En qué estados de México es legal el aborto? Dice, tras la decisión tomada en Puebla, ya son 14 las entidades en México en las que se ha despenalizado la interrupción. No es interrupción, es el fin del embarazo. Aquí te decimos cuáles son. Pues bueno, está en despenalización en Puebla, en Jalisco, en Aguascalientes. Qué vergüenza en Aguascalientes, donde son panistas, tache absoluto, total tache. En Aguascalientes no tienen, de ver, no tienen perdón de Dios. Qué pésimo. Miren nomás. La propaganda de este grupo nefasto, Gire. Qué nefastos son estas señoras de Gire que bajan fondos de quién sabe qué instituciones internacionales, de Soros, me parece, ¿no? Muchos millones, si no me equivoco. Qué penoso, ¿no? En Baja California Sur, en Guerrero, en hablan de la actuación de la Suprema Corte, qué penoso, ¿eh? Que hay gente que defiende la Suprema Corte y no se dan cuenta que también son unos progres globalistas, abortistas. El peor caso fue Saldívar, ¿no? Pero los que siguen ahí, algunos también son así, siguen igual. Aprobó la Suprema Corte el 7 de septiembre del 22 declarar inconstitucional la penalización del aborto en Coahuila y de ahí pues se extendió este criterio para todo el país, pues, etcétera. Y ahí vienen los estados. Estados en los que el aborto es legal. Ciudad de México, qué desgracia que aquí sea, digamos, como el santuario del aborto, ¿no? En la Ciudad de México vamos a tener que expandir nuestras em, oraciones afuera de de las clínicas del aborto y hacer otras protestas, ¿no? Porque no podemos permitir que esto esté así. Acompáñenos en esto, estimados hermanos. Entonces, Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes, penoso. Sinaloa, Jalisco, qué vergüenza, tierra cristera y abortista ahora. Uf, pésimo. Sinaloa y Puebla. Ujú. Bueno, pues eso es parte del legado también de López Obrador. Ya vamos a ir cerrando. El aborto está en 14 estados, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 estados. Sí, y esto de que está fechado permítame un momento, sí, en julio, el lunes 15 de julio del 24. Bueno, número siguiente en el legado nefasto de López Obrador, número número que sigue es el 13. 13 es la pésima relación con otros gobiernos o estados, perdón, la pésima relación que deja con otros gobiernos, ¿no? Especialmente con Estados Unidos, con España y con Argentina. Además de todo, México que siempre se había distinguido pues por ser muy amigable, ¿no? Y no meterse en problemas con otros estados-nación. Ahora, pues, esta tradición se ha roto totalmente con el observador que se pelea con todo el mundo, ¿no? Con Estados Unidos puso una pausa diplomática, es una nota del país del 28 de agosto, ¿no? Firmada por Elías Kamaji o Kamaji. Dice, la pausa diplomática del observador enfría las relaciones con Estados Unidos y Canadá, con los dos, ¿no? Ahí están esos personajes de esos países. Más que un reclamo y menos que una ruptura.
El presidente recurre a una figura sin asidero en la política exterior para evidenciar sus desacuerdos con otros países. Sí, pero cuando pone la pausa es una forma de decir que bye, ¿no? Como sucedió con España, ¿no? Muy mal. Dice, las pausas no tienen ninguna validez jurídica, pero como quiera las aplica, ¿no? En el caso de Perú también, ¿eh? También pasó eso. Acuérdense. Entonces imagínense. Y bueno, con España, con Argentina, en fin, cuando menos con todos estos países. Qué vergonzoso que México esté dando esta mala imagen a nivel internacional. Y bueno, no podemos dejar de lado también, en el punto número 14 la militarización del país, que también es parte del legado que deja López Obrador, por supuesto, ¿no? Y me van a faltar muchísimos puntos, ¿no? Ahí me lo dejan en sus comentarios, por favor. Pero los diputados aprueban la militarización de la Guardia Nacional en México. Bueno, esto es otra de las reformas que quiso hacer este señor, dejando a la Guardia Nacional con atribuciones para hacer investigaciones, para meterse en la vida privada de los ciudadanos, pero además afiliados a la Sedena. Qué forma de intimidar a la gente, ¿no? De tener atemorizada a la población, sobre todo a los opositores, porque entonces hagas lo que hagas, pues la Guardia Nacional va a tener atribuciones para meterse en tu vida privada, para investigarte, para detenerte. Es terrible, ¿no? Esto es un atraso de muchísimos años, porque habrá pues muchos miembros de la Guardia Nacional que pues sean muy buenas personas y educados y verdaderos servidores de la patria, que no tengan problemas, pero habrá otros que serán corruptos, y los hay, que pidan dinero y que quieran extorsionarte, que quieran, no sé, a lo mejor hasta detenerte y torturarte, ¿no? ¿Quién sabe? No sabemos. Pero ya el hecho de que estén afiliados a la Sedena pues, está muy mal, ¿no? Es un muy mal precedente. Y más que tantos de la 4T se quejaban en años anteriores de que se quería militarizar el país, ¿no? Se quejaban muchísimo y ahora ya no dicen nada, ¿no? Se quedan calladitos. Y bueno, pues por último, mis hermanos, por último, el remate, ¿no? Las campañas de López Obrador que habrían sido financiadas por el cártel de Sinaloa, dice Anabel Hernández. Según Anabel Hernández, esta es una nota de Aristegui Noticias, es una nota de Aristegui Noticias del 18 de septiembre de este año, firmado por la redacción AN y APB. Dice, campañas de AMLO fueron financiadas por el cártel de Sinaloa. Dos puntos, Anabel Hernández. Dice, recordó que en uno de los reportajes que publicó dio a conocer que uno de los testigos de estos financiamientos de dinero ilícito del cártel a la campaña de López Obrador en 2006 fue Sergio Enrique Villarreal Barragán. Esto es una nota también tremenda, ¿eh? Una cosa muy fuerte. Dice aquí, la periodista Anabel Hernández afirmó que no tiene dudas de que las tres campañas, las tres campañas, 2006, 2012, 2018, presidenciales del actual mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, fueron financiadas por el cártel de Sinaloa. Muy fuerte decir eso. Dice, he publicado reportajes, información sólida, confirmada, documentada, de que Andrés Manuel López Obrador, sus tres campañas presidenciales, la del 2006, 2012 y la del 2018, dice Anabel Hernández, fueron financiadas por el cártel de Sinaloa, acusó en Aristegui en vivo. Esta investigación la publiqué ya completa en el libro La historia secreta. Eso no tengo yo la mayor duda. Incluso sigo acumulando todavía mucha más información para una segunda etapa de esta investigación y te puedo decir que todo se concatena, todo se corrobora, agregó. Recordó que en uno de los reportajes que publicó dio a conocer que uno de los testigos de estos financiamientos de dinero ilícito del cártel a la campaña de López Obrador en el 2006 fue Sergio Enrique Villarreal Barragán, alias El Grande, que en aquella época era miembro del cártel de Sinaloa. Sergio Villarreal Barragán, continúa la nota, lo que dice Anabel Hernández, Sergio Villarreal Barragán fue uno de los testigos directos en contra de Genaro García Luna, que también afirmó que le había entregado dinero de su propia mano. Ahí lo señaló en el juicio, ahí lo señaló, perdón, en el juicio del año pasado contra Genaro García Luna. Afirmó, muy fuerte esto, ¿eh?
Aseguró que otro de los testigos directos de la entrega del dinero de López Obrador para su campaña presidencial del 2006 fue Jesús Zambada García, alias El Rey, hermano de El Mayo Zambada, quien en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán y en el juicio de García Luna dijo que había dado dinero a la campaña de Andrés Manuel López Obrador desde el 2005. Además, Anabel Hernández explicó que Jesús Zambada también reveló que el dinero fue entregado al jefe policíaco Gabriel Regino por una cifra de al menos 7 millones de dólares. A esta información se concatenan documentos de la DEA, documentos de la propia PGR, donde narcotraficantes como Sergio Villarreal declaró directamente cómo se reunió directamente con Andrés Manuel López Obrador, o sea, ya de plano, en un hotel en la comarca lagunera. El pasado 17 de septiembre, sigue la nota, Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública Federal en el gobierno de Calderón, envió una presunta carta a medios de comunicación en la que acusa al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de estar coludido con el narcotráfico y en particular con la facción del cártel de Sinaloa ligada a Ismael El Mayo Zambada. La periodista especificó que lo que ahora dice García Luna no es nuevo, pues periodísticamente ya se había revelado. Me parece que Genaro García Luna finalmente, esta condición en la que se encuentra pareciera que lo hace romper el silencio y finalmente comienza a delatar a otros miembros, funcionarios públicos que también estuvieron protegiendo al cártel de Sinaloa como él, claro, por supuesto, de manera falsa, dice que él no era, que eran los otros, aseveró, etcétera. Aquí termina ya la nota. Dice, agregó que la nueva estrategia del exfuncionario le parece desesperada, pues el próximo 9 de octubre se le dictará sentencia en la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde lo que me afirman es que muy probablemente, dice Anabel Hernández en este medio Aristegui Noticias, será de 20 años de prisión o incluso se arriesga a la cadena perpetua. Terrible, ¿no? Bueno, pues esos son, estimados amigos, los puntos, los 15 puntos del legado de López Obrador para México, la deuda, el endeudamiento, el mega asistencialismo socialista que crece en un 131%, los 196,000 asesinados, la inflación, que es la más alta en los últimos dos sexenios, la gasolina a 25 pesos y la premium a 27, la selva maya destrozada por un tren que dice que es maya, la refinería de Dos Bocas, cara y que no refina nada, que ha costado 18,938 millones de dólares y además que le han aumentado 2,122 millones más de costo. El país dividido entre morenistas y conservadores por culpa del López Obrador, la inacción del López Obrador ante el crimen organizado, colocar a su hijo para controlar a Claudia y en general al gobierno siguiente, la educación comunista desde la SEP, el aborto extendido penosamente hasta 14 estados de la República, la pésima relación que deja internacional con otros gobiernos, especialmente Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Perú, son varios, la militarización del país y por último estas campañas supuestamente financiadas por la mano del crimen organizado. Terrible, ¿no? Terrible, en resumen, pues terrible, una herencia terrible, un sexenio realmente desagradable sin diálogo, con mucha agresión, con la destrucción de las instituciones. Y ya nos faltó hablar de eso, ¿no? Podríamos hacer una lista de 100 puntos, no nada más de 15. Nos faltó hablar de la destrucción de muchas instituciones, de los institutos autónomos, de los descentralizados, de la tripulación del INE, como tienen tomado ya el INE, cómo está también ya destruida la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En fin, sería muy larga la lista de situaciones que han ocurrido, pero bueno, pues no nos da tiempo para más. Les pido por favor que me dejen sus comentarios. Siempre los leo, los agradezco mucho, los tomo en cuenta. También les pido que se suscriban a este canal para que estemos unidos en esta lucha. Y pues es importante que vayamos difundiendo estos contenidos para que nuestra lucha vaya creciendo. Siempre estamos por la lucha unida entre todos nosotros como cristianos. Muchas gracias
oración y acción contra revolución. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.